Bueno, seguimos en la ruta turística y le estoy llevando a Simone a que conozca las famosas ventanillas de Otuzco. Und da schaut es voll ländlich aus, wie in Österreich eigentlich. Und wir sind jetzt gerade mit am Wanderjagd gefahren, aber es ist so viel Verkehr, dass wir jetzt ausgestiegen sind. Und die restlichen Meter oder Kilometer, keine Ahnung wie weit es ist, zu Fuß gehen. Aber es ist jetzt wieder schönes Wetter, es scheint die Sonne, es ist halt warm. Und jetzt schauen wir uns das an. Y como ya no tengo zapatos limpios y secos, tengo que ir en flip-flops. Los carnavales. Los famosos ventanillos de Otuzco eran los cementerios de los incas. En esas fosas ellos picaban y ahí guardaban los restos de sus seres queridos. Hay tres, este es el principal, hay otro más allá y otro atrás. Esta parte de acá era la fosa común, donde mayormente todos los habitantes que morían se enterraban acá. Y aquí era como parte de la realeza, porque era diminuto, era pequeño. Solamente la gente de la realeza podía ser enterrada aquí. Aquí era común, realeza. Y hay otro atrás. ¿Y a quién enterraron allá? También, habían dos fosos que eran para las realezas. Wir haben jetzt erst schon mitgekriegt, dass in der Schlange ganz viele Leute gestanden sind, die eigentlich eine Tour gebucht haben. Und ehrlich gesagt braucht man da gar keine Tour. Wir haben jetzt von Cajamarca nach Otuzco Así es. 3 Soles zahlt, also 1 Sol 50 pro Person und Eintritt 5 Soles pro Person. Also pro Person 6 Soles 50, was wirklich gar nichts ist. Und ich weiß nicht, wie viel man für eine Tour zahlt, aber es ist wirklich nicht nötig. Und einen Guide kann man da vor Ort auch noch zahlen. ¿Tú sabes cuánto se paga por un guía acá? ¿Crees propina, no? Sí, normalmente sí. Picaban y los restos los metían a una fosa común. Los restos, los cuerpos. No sí, los cuerpos en sí. Porque si te das cuenta, eran chiquitos, entonces a veces ponían restos de huesos y... Entonces han cortado los cuerpos. No cortaban los cuerpos, sino que, a ver, ¿cómo te explico? A veces en batalla también a veces ponían amuletos, porque a veces los cuerpos ya no quedaban. Ajá. Entonces, para enterrarlos y para venir a rezarles, por así decirlo, ya encontraban aquí. Pero cuerpos enteros también. Mira el diámetro de los huecos, o sea, es casi imposible que quepa un cuerpo ahí. En algunos sí, algunos son grandes. Algunos sí son grandes. ¿Acá solo enterraban la gente de Otuzco o de Cajamarca también? Normalmente acá estaba en este valle. ¿Hay otros valles donde hay algo así? ¿O es una cosa No, es típica de acá? lo único que ha... O sea, de por sí se dice que sí habían más de estos, pero por el deterioro de la historia este es el único resto que ha quedado intacto, ¿no? Que tú puedes venir y verlo. Und es fängt schon wieder an regnen, aber es ist ein Regenbogen. Rainbow. I need you right now. Ahora se ve dos acá un poquito. Y acá Uno que recién va a salir y este de aquí. Cool, ¿no?
ja das, als wäre das eine neue Attraktion, weil der Jahrzehnte kennt es noch nicht. Es ist schon so eine riesige Schaukel. Man weiß jetzt auch nicht, wie viel das kostet. Aber es ist direkt neben der Ventanias. So, jetzt sind wir zurück im Bus, auf dem Weg zurück nach Cajamarca. Und wie man sieht, ich bin komplett durchnässt. Ja, so halb. Und zwar habe ich jetzt mit ganzem Wassereimer voller Wasser vollgeschüttet. Ich wollte es vermeiden, dann bin ich weggelaufen. Dann sind wir zwar am Ende mit 2 Kriebel Wasser nachgelaufen und dann habe ich mich halt angeschüttet. Weil ich gelaufen bin, habe ich nicht leider 2 Kriebel Wasser abgekriegt, sondern ein Streuner hat mir in den Fuß gebissen. Ich weiß nicht, wie es ausschaut, weil ich Leggings an habe, aber wir haben das mal anschauen und ich hoffe, ich habe mich nicht festgebissen. Also, ich spüre jetzt nichts, aber mal schauen. Acá se ve los tal vez más tarde lo vamos a probar. La presentación es interesante. Acá los están fríos. ¿Quieres probarlo más tarde? Bueno, tú ya sabes cómo saben. Bueno, ahorita actualizando, no estoy en mi 100% ya que ayer fue, bueno, hoy día es mi cumpleaños. Y ayer lo hemos celebrado y Gerson está con resaca. Así es. No tengan resaca a los 30, es horrible. Y ahora estamos en camino a la... ¿Qué es hoy? La patrulla. No. Ayer fue la patrulla, ¿Y hoy es? hoy día es la comparsa. La comparsa. Como- Y toda la gente anda con agua y Sí. bidones, por eso hoy hemos comprado Ya no tenemos poncho. ropa seca, No, todo mojado y sucio. así que ya por hoy día ya hemos comprado poncho ya para ya cubrir la última ropa seca que nos queda. Wir haben wieder einen super Platz gefunden. Ahí vienen carros y cada carro tiene su ritmo. Hola a todos, Buenos días. muy buenos días. Es el último día en Cajamarca, la hemos pasado muy bien. Creo que ha sido ya demasiado. Que ayer hemos estado, bueno, pues yo por mi parte he terminado muerto. Así que nada, hoy día ya es el entierro del ño Carnavalón. Pero por la noche no nos vamos a quedar tanto tiempo acá. Ahora disfrutamos las últimas horas acá antes de regresar en bus. Así es, y vamos a hacer un poquito más de turismo y la voy a llevar a Simone ahora a los famosos baños del Inca, donde puedes gozar de aguas termales, aguas medicinales y
También pues vamos a conocer el cuarto de rescate, donde fue el último escenario del Inca Atahualpa. Ahora vamos a ver el famoso cuarto de rescate. ¿Qué estamos haciendo? Yo de los series. El cuarto de rescate se hizo cuando se tomó de captura al Inca en el 15 de noviembre del año de 1532. Fue donde Francisco Pizarro conquista Atahualpa, o sea, toma prisionero a Atahualpa, y en esta habitación fue donde el Inca Atahualpa le hizo la promesa de que si lo dejaba en libertad, él, hasta donde llegara su mano, iba a llenar toda esta habitación de oro. Y así fue. Le pusieron, Francisco Pizarro le puso todos ladrillos en el piso, marcó, y toda esta habitación la llenaron de oro, hasta donde llegara a sus dedos. Y ahora estamos en Santa Polonia, para ver el mirador en donde se ve casi toda la ciudad de Cajamarca. Señorita, buenos días. Esta es la iglesia de la Virgen del Fátima, y como podrán ver, está a la vista casi de todo Cajamarca. Después el túnel que... Aquí estamos en la famosa silla del Inca. No sé si se podrá ver con la cámara, pero ves debajo del asiento hay un sol. Yeah. Aquí era donde hacían ceremonias y el Inca venía y se sentaba ahí con sus esposas. ¿Esposas? Sí, porque el Inca podía tener más de una esposa. Ajá. Veo los días. Era su esposa, su hijo, el Inca. Ah, el chiquito para el hijo. Y alrededor se sentaban sus cuyas. Entonces solo llegaba con una mujer acá. Llevaba con una, con dos, con tres. Las cuyas eran como que las amantes del Inca. Aquí es la silla del Inca, su esposa, y acá atrás el niño. Eran hechas a manos de los mismos pobladores. Lo tallaban para que se puedan sentar. No se puede tener un culo grande. Justo encajo. Dice la historia de que este es un túnel que conecta de Cajamarca a Cusco. Pero se dice que el Inca Y podía... es lejos. Sí, estamos hablando de Cusco, Cajamarca, obvio. Pero se dice que el Inca podía entrar de aquí directamente desde Cusco hasta Cajamarca. Justo pregunté a Yarson cómo llegaron, porque supuestamente llegaron por el túnel, pero no lo creo.
Y le dije, pero un caballo no entraría. Y ahora se me dijo, no había caballos. No, normalmente al Inca lo llevaban en una silla y sus súbditos en el hombro. Lo cargaban y lo llevaban. Desde Cusco a Cajamarca. Y regresando. Así es. Wow. Es más, el Inca supuestamente se dice que no comía en el mismo plato. El Inca comía en el plato y ese plato lo metían, lo derretían y lo volvían a hacer otro plato más para que el Inca coma. Nunca podía, es más, se dice que hasta los cabellos que se le caía al Inca, las cuyas, se los comían para evitar, o sea, que él sufra algún tipo de hechicería, brujería o maleficio. Ok. No, mira, hay gente que sube. Allá. Sube hasta arriba. Entonces, antes que llegaron los españoles, no había caballos. No. Además, cuentan en los relatos que cuando llegaron los españoles, los confundieron y pensaron que era el dios Huiracocha, porque llegaba en una bestia blanca, su armadura que se iluminaba con el sol. Entonces pensaron y dijeron, ese dios Huiracocha. No hay un registro de que antes de los españoles habían caballos, no existía. Y en llamas o alpacas, vicuñas no se puede. No te puedes montar una llama y una vicuña. No tiene la misma resistencia que un caballo. Übersetzt in Baños de Inca, als übersetzt heißt es die Bäder des Inka. Da gibt es nämlich heiße Thermalquellen, und in denen ist der Inka anscheinend immer gegangen. Und das schauen wir uns jetzt an und wir werden natürlich schwimmen oder baden. Da jetzt gerade Karneval ist ziemlich viel los, wir stehen gerade in der Schlange. Es ist jetzt 11:47 Uhr. Schauen wir mal, wie lange man steht. Ok, una hora más tarde tenemos los tickets. Y ahora tenemos que esperar 3 horas hasta que nuestro pozo está libre. Así es, somos el número 475 y vamos por el 264. Ya, todavía no sé si vale la pena esperar 4 horas para bañarse 20 minutos, pero vale la pena, créeme, vale la pena. Ahora vamos a explorar acá un poco la área, ir a comer. Okay, estamos en el pozo del Inca. Cuando el Inca venía a Cajamarca, aquí se bañaba. Ok, acá es la fuente donde viene el agua termal y desde acá lo traen a los distintos pozos. Estas aguas están a muy alta temperatura, ¿no? Literal, si tiras un huevo se zancocha. Por esa razón que han puesto ya cercos para evitar accidentes, porque ya han habido muertes, que la gente antes podía caminar, porque en esta parte de allá habían pozos, entonces la gente podía caminar por el medio para dirigirse a los pozos y no había ni un cerco que distancie, ¿no? a las personas que vienen a bañarse y podías morir. Eso está súper caliente. Lo hemos pedido, lo hemos de verdad pedido. Medio cuy, es grande. Schaut aus wie ein Hennerhaxli. Also in der Form kann ich noch nie ein Meerschweinchen sehen. Die Rippen, also es hat wirklich nicht viel Fleisch. Da sind sogar noch die Zähne drin. Al otro año que te da el pollo. No, como pollo, métele. Come como miedo. Sabe un como pollo, ¿Sabe como pollo? pero huele diferente. No, métele mordisco. No es como pollo. No es mal.
es como chancho. Ahí está. Mordisco. Ahí está, ese es grande. ¿Ah? Me gusta más el pollo. Y antes tenían, y ustedes los tienen como mascotas. Nosotros no tenemos. Nunca he tenido un cuy como mascota. Pero es raro comer un cuy. ¿Qué dices? Es rico, pero bueno. A mí nunca me ha gustado la presentación del cuy. O sea, verlo así, no es algo que a mí me diga, wow, me encanta. Pero Es interesante probarlo una vez, pero no es un buen plato. O sea, la carne es casi como el pollo. pero no sé, es una mezcla entre pollo y chancho por el sabor. Y yo me pedí el famosísimo caldo verde, que es huevo, queso, albahaca, y es muy rico. Mientras que Simone sigue batallando con su cuy. Chicharrón. Chicharrón ahora. Also haben wir jetzt 5 Stunden das gewartet, 5,5 oder? Ja? Und jetzt haben wir endlich für den Blogger einen eigenen Bereich. Dann haben wir eine halbe Stunde Zeit, 30 Minuten, ja, dann wird das Wasser. Und jetzt checken wir jetzt aus, was es genau für das Problem. Nos demoramos mucho, pero ya estamos aquí. Ahora es disfrutar, relajarnos. 30 minutos. Muy caliente. No, no, es muy caliente. Ay, que quiero caliente. Ya te lo estás hirviendo. El agua Muy caliente. es caliente, es muy relajante, es bueno para la gente que sufre de asma o cualquier artritis. La verdad que vale la pena el tiempo, espera. Pensaba que 20 o 25 minutos no es mucho, pero ahora ya estamos 20 y creo que es suficiente. Así que bueno, Y ahí tuvimos mucho frío y eso. aparte de Cajamarca el clima es perfecto para estas horas. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este viaje. Les daremos muchas más aventuras. Si tienen el tiempo de venir, vénganse a Cajamarca, disfruten del carnaval, de los niños Pero termales. también cuando no hay carnaval vale la pena. Y creo que es aún mejor Es porque mucho ves mejor. más del lugar. Así que nada, tengan como un check en su lista de cosas por hacer, Cajamarca. Nos vemos. Chao.